Vamos a abrir una rueda de participaciones. Les voy a rogar por los compromisos y también por ajustar disciplinadamente a nuestra agenda, pero para que de nuestros ponentes se concreten exclusivamente a preguntas. Entonces, abrimos la ronda de participaciones y hay preguntas a nuestros ponentes y nuestra ponente. ¿Era su nombre, por favor? No escuchó. Fernando Escalona. Buenas tardes. Permíteme, por favor, Fernando. ¿Alguien más? Muchas gracias. Tiene la palabra Fernando. Por favor, Fernando. Muchas gracias, diputada. Agradecer a los ponentes. Para nosotros es un honor, es también un privilegio escuchar sus opiniones, sus argumentos sobre la visión que tienen, lo que está pasando en la Cámara de Diputados y en este contexto nacional. Nosotros en el grupo parlamentario hemos discutido este proceso que se empieza a dar y creemos que estamos en una situación de alerta máxima. Estamos bajo el ataque a la construcción de las instituciones democráticas que nos ha costado tantísimos años, tantísimo esfuerzo a las fuerzas de oposición. Estamos en un ataque porque hay una serie de acciones por parte del grupo parlamentario mayoritario para debilitar estas instituciones electorales, el hecho de proponer la reducción del financiamiento a los partidos políticos, reducir la representación proporcional, reducir el número de consejeros en el Consejo General, la desaparición de los OPLES, la desaparición de los tribunales electorales estatales. Es un ataque a nuestro sistema electoral mexicano y creemos que estamos en una situación de alerta máxima. Evidentemente, hay muchas cuestiones que tienen que revisarse y que tienen que reformarse en nuestro sistema electoral mexicano. Tenemos que revisar cuestiones como las funciones en materia de fiscalización del INE, las funciones que comparte también con los OPLES, la fórmula de asignación de los recursos presupuestales a los partidos políticos, el asunto de la sobrerepresentación y subrepresentación en la Constitución mexicana. Son muchas cuestiones que tendremos que ir dialogando de manera abierta, en un diálogo con la sociedad, con la academia, con diferentes sectores de nuestra sociedad y no solo de los partidos políticos. Pero ante este ataque, me parece que ese ejercicio no tiene gran posibilidad de tener éxito porque hay un gran voluntarismo por parte de la fuerza mayoritaria que no acepta ninguna opinión en contra y que no acepta ninguna propuesta que tenga que ver con mejorar o fortalecer nuestros instrumentos democráticos. Por eso yo quiero preguntarles si existe, ustedes desde la academia, a todos se los pregunto, si existe desde la academia, desde la visión de la autoridad electoral, desde la sociedad civil organizada, ustedes ven la posibilidad de la construcción de un frente entre la ciudadanía, los partidos políticos, la autoridad electoral, la sociedad organizada, en defensa de la democracia, en defensa del ataque, en contra del ataque que hoy estamos siendo sujetos. Es cuanto, gracias. Gracias, Fernando. Si alguno de los ponentes, Carmen, ¿hacemos todas? Perfecto. Rubén, pregunta. Gracias. Dos preguntas muy concretas, una para Alfredo Figueroa y otra para el doctor Sejudo. Para Alfredo, me pareció muy interesante, Alfredo, que plantearas el tema de la moral de Estado, o la moral de partido, la moral del gobernante. ¿Podrías un poco andarnos sobre este tema en razón, digamos, de la laicidad del Estado? Es decir, hay una ética laica del Estado, ¿no? Frente a una moral del bien o una moral religiosa, tanto deísta como no deísta, que puede plantearse en un Estado. Y creo que la defensa del Estado laico hoy en día es muy importante respecto de este tema, particularmente porque existe una iniciativa en el Senado de la República presentada por una senadora de Morena que le da marcha atrás a todo lo que es el Estado laico en México. Y para el doctor Sejudo, en el contexto de un nuevo federalismo, la pregunta es, ¿qué tanto podríamos reformar para incluir, estoy pensando en la Ciudad de México, no como entidad federativa, sino como Estado pleno,
a las ciudades dentro del Pacto Federal, como ya lo hace el sistema alemán con las ciudades de Berlín y de Hamburgo, que forman parte del esquema de estados en el modelo alemán. Muchas gracias, Rubén. El maestro Camerino. Gracias. Yo quisiera Ciro Murayama, en razón de su diagnóstico y la sobrerepresentación que está prevista y que Morena ha aprovechado, y también el PRI y el Verde en su momento, en este contexto de la reforma electoral que Morena ha venido impulsando y la correlación de fuerzas que hay actualmente en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería una reforma electoral que lograra consolidar la perspectiva democratizadora del Estado mexicano, sobre todo en razón de la pretendida intención de capturar a los órganos autónomos, como lo vimos en derechos humanos, y como hemos observado el achicamiento del INAI, prácticamente ausente en la opinión pública? Me parece que prácticamente el INE es el último reducto que queda para poder contener cualquier abuso de la propaganda gubernamental, el exceso mediático, la sobreexposición en redes y en todos los medios de comunicación. Me parece que la sociedad requiere vías alternas y no necesariamente va a ser por la vía parlamentaria. ¿Qué opciones se podrían tener? Y también con esto le pregunto al maestro Figueroa, ¿cómo encontrar un mecanismo? Él ya lo ha propuesto, el tema de las primarias o las elecciones abiertas a los ciudadanos para democratizar a los partidos y al régimen de partidos, pero viendo la experiencia que el PRD ha aportado en 30 años por aperturar el sistema democrático y hacer un modelo y un sistema de partidos, muchos compañeros que en el pasado lucharon por estas causas, por un Estado democrático, social y de derecho, hoy que son hegemonía, muchos provienen con prácticas del viejo régimen, pero también interactúan conflictos internos en Morena que habría que valorar. Si una convocatoria a ciudadanos que aspiren a ser consejeros del INE, que acompañen la sociedad civil, que tengan una trayectoria idónea, un perfil, y que pudiera ser un proceso en donde se involucre no solo a los legisladores, porque realmente cómo se designe el comité de evaluación tendrá que ser de alto nivel. Esas preguntas, y perdón por lo extenso. Gracias. Gracias, Camerino. Nuestra coordinadora, Vero Juárez. Muchas gracias. Para el maestro Ciro Murayama, estuvimos muy atentos en su exposición en torno a la sobrerepresentación, esta cláusula que se encuentra estipulada. Nosotros hemos presentado ya una iniciativa en ese sentido para su eliminación, pero y lo estamos viviendo en realidad, en carne propia aquí en la Cámara de Diputados, cuando decimos que hay una mayoría artificial. Y nos hablaba de una reforma que tendríamos que hacer para poder, yo pregunto que si es, entre otras cosas, dar respuesta a esa circunstancia que ahora estamos viviendo, porque si bien por una parte vemos que en uno de los artículos se dice que nadie podrá estar más allá de ese porcentaje, pero luego vemos que hay otra parte que sí la permiten, ¿no? A mi querida amiga Adanís, sin duda que el problema de la violencia de género, parte del problema es su invisibilidad. Es decir, tenemos que enterarnos de un asunto para poder entonces estar actuando cuando vemos que la violencia contra las mujeres es una violencia generalizada en todos lados. ¿Cómo contribuir, más allá de estas reformas legales que hemos acompañado y las reformas constitucionales, también cómo contribuir
para visibilizar sobre todo esa violencia que vemos en los estados, en los municipios, la que tiene que ver con los usos y costumbres también, que ahí están. Para Alfredo Figueroa nos hablaba de esta separación que hay entre la ciudadanía y los partidos y que se han impulsado sin lugar a dudas distintos mecanismos de participación. Veíamos ya la revocación de mandato y digo como una forma de participación de los ciudadanos. Pero hablábamos particularmente del sistema de partidos, de los pendientes que tienen los partidos, de algunas, decías, esa metamorfosis que debe de existir. Con esto creo que es uno de los elementos para no dejar solamente en la participación ciudadana en el voto. Y para el doctor Medina, nos planteaba la constitución, la integración del comité técnico para la elección de los consejeros. Sabemos ya, bueno, uno se imagina cuál puede ser el desenlace de quienes podría nombrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que ver qué es lo que ocurre en el INAI, que su aprobación es en el pleno de este órgano. En la Jucopo pues tendrá que nombrar 3 y nos encontramos con una circunstancia en la que aquí existe el voto ponderado. Es decir, por sí Morena pudiera definir cuál sería el camino de todo este proceso. ¿Cómo podríamos meter a la ciudadanía en esta discusión desde su óptica en este proceso? Y por último, para el maestro Cejudo, coincido en todo lo que ha llamado como anomalías del federalismo. Sin embargo, los beneficios de este esquema de distribución del poder entre los 3 órdenes de gobierno, hemos coincidido, pero también nos preocupa mucho la forma centralista en la que se está ejerciendo actualmente el poder. Si hacemos una revisión, estamos regresando totalmente a resolver todo a través del centralismo. Y hablo en todos los temas, ¿no? ¿Cómo compatibilizar la solución de los problemas que usted plantea con un ámbito adverso para el federalismo que estamos viviendo actualmente? Gracias a todos y a Marica. Una última intervención de nuestro compañero Antonio Medina. Rápidamente, parecería que este cambio que se dio de gobierno para quienes venimos de las luchas sociales, de la izquierda y de las luchas reivindicativas por los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, la defensa del Estado laico, parecería que al llegar Morena al poder, pues íbamos a ver materializados muchas de las cosas que, si bien se construyeron en los últimos 30 o 40 años, pues todavía faltaba ajustar. Pero estamos viendo que no. Aquí nuestros diputados y diputadas no nos dejarán mentir, que ha sido muy complicado que esos temas de derechos de las mujeres, de la defensa del Estado laico, la diversidad sexual, y temas que implican cuestiones morales, desde lecturas judio-cristianas, pues como que no han fluido. Entonces a mí sí me gustaría que pudieran profundizar en este tema tan importante que tiene que ver con lo que allá afuera en la realidad la gente le pega en su vida personal, en su existencia como mujeres, como personas de la tercera edad, como personas con discapacidades, la diversidad sexual, las personas que viven con VIH, ¿no? Como las discriminaciones que creíamos que se iban, pues que íbamos a lograrlo con un gobierno de izquierda, no se están realizando. Pero bueno, y por otro lado, nada más, ¿qué país, compañero Ceja, podría ser pues el parámetro de un federalismo ejemplar, por decirlo de alguna manera, si es correcta el calificativo?
Es todo, gracias. Gracias, Antonio. Les voy a suplicar y a rogar que nos concretemos a las preguntas. Tiene la palabra para preguntar mi compañero diputado Guadalupe Rivera. Aguilera, perdón, te cambié el nombre. Perdóname. Muchas gracias, diputada. Pregunta para el doctor Alfredo Figueroa. Doctor, ¿podría ampliar sus conceptos en torno al nuevo modelo de primarias y cuál sería su impacto en la democracia mexicana? Gracias. Felicidades y muchas gracias. Lupillo. Le pido lo mismo al senador García Conejo. Pregunta. Gracias, diputada. Muy concreto, me llama mucho la atención lo que ha expresado el doctor Guillermo, las anomalías del federalismo. Uno de los problemas graves en el país es el tema de la seguridad. La pregunta en concreto, porque sí están las anomalías, pero a mí me gustaría que ampliara un poquito, sobre todo en el tema de seguridad, cómo los 3 niveles de gobierno fortalecerían el federalismo, porque desde mi punto de vista es un tema muy enredado. Si ya hubiera una receta muy clara, muy específica, ya lo hubiésemos logrado. No hemos podido lograrlo, a consolidar ese federalismo que se aspira a tener. Me gustaría ahí que dijera el tema de seguridad, cómo se pudiera fortalecer el federalismo, porque tal parece que la culpa de la inseguridad es de los presidentes, no es de los gobernadores, y luego no, parece que es de un presidente que está gobernando más de acuerdo a su religión y no apegado a una constitución. Así es como se ve. Entonces, eso a mí me da mucho la atención, porque si no es el tema de la ley de coordinación fiscal, el tema de los recursos, la desigualdad en la repartición de los recursos, entonces a mí me gustaría saber un poquito más de ello. La verdad me llama mucho la atención y sobre todo el tema de seguridad. Gracias. Muchas gracias, senador. ¿Quién quiere empezar a responder? Sí, a ver, permíteme. Me pide la doctora María Carmen Lanariz iniciar las respuestas. Por favor. Gracias. Fue una pregunta muy concreta. Me parece que una asignatura pendiente y donde tenemos el problema de la violencia política en razón de género muy fuertes hacia adentro de los partidos políticos. Hemos concentrado esfuerzos en identificar estos casos ya en la gestión pública, en los procesos electorales, pero si bien hacia adentro de los partidos políticos supuestamente cuentan con un sistema de protección o de garantía de derechos y de acceso a la justicia, lo cierto es que estamos a años luz de que se atiendan los casos de violencia política. A mí me encanta la propuesta de Alfredo Figueroa en cuanto a las primarias, y yo diría que esto debería de replicarse en muchos procesos internos de partidos, porque abrir eso que hay adentro nos ayudaría muchísimo. Y ahí el tema de la violencia, o sea, cómo se seleccionan las candidaturas, las mujeres permanentemente están trabajando en terreno y cuando llega el momento de seleccionar las candidatas, pues sabemos que son las últimas las que llegan a ocupar esos cargos, pero el mecanismo de acceso a la justicia intrapartidaria es un fantasma. Ni las mujeres acceden en los partidos, o por desconocimiento o porque no funcionan, ni hay una transparencia, se van detectando y resolviendo esos problemas. Me parece que hay que atacar el problema desde todos los ámbitos, visibilizar, me parece que está más visible que nunca este problema y hay que atajarlo en todos los espacios. Yo les pregunto, en los congresos, en el mundo, no hay instancias formales para que se atiendan casos de hostigamiento de hombres y mujeres, no solo hablo de mujeres, como instancias, como formas de atención de estos problemas en las universidades. Entonces, el problema de violencia contra las mujeres o violencias contra las mujeres en particular está visible. Lo que están fallando son los mecanismos de acceso a la justicia. Muchas gracias.
El doctor Alfredo Figueroa. Gracias, voy a hacer lo posible por hacerlo rápido y darme algún tiempo para escuchar a mis colegas en sus opiniones. Empiezo por el tema que creo que propuse y que está aquí, digamos, vinculado a cómo tener un nuevo término de relación los partidos en general con la gente, con la ciudadanía. Cuando hablo de primarias abiertas, a lo que me estoy refiriendo es a que pueda votar cualquiera en el país. Y además adelanto que voy a hacer algunas cosas también por judicial sobre esto. Espero que antes haga la Cámara de Diputados algún asunto. Resulta que a los partidos los mantiene toda la gente en México. No sus militantes, toda la gente. Pero se les están negados derechos a toda la gente para participar en la selección de candidatos de los partidos políticos, que además tienen, tampoco les voy a platicar nada, algunos problemas con su padrón. A ustedes y a los demás partidos del país. Ustedes están libres de pueblo, perfecto. Bueno, un vecino que tienen creo que también trae alguna bronca, ¿no? Bueno, y bueno, luego además está en la cancha después del propio INE. A mí me parece que el modelo que estamos planteando, que a mí me parece interesante, es un modelo en donde pueda votar toda la gente. Cuando digo abiertas me refiero a un voto universal, pero no quiere decir que la gente pueda votar por más de un partido a un solo cargo. Esto debiera precisarse con toda claridad. Uno llega y elige el cargo al que se le está convocando para primarias, que pueden ser todos en un mismo momento, toma de ese partido el candidato o la candidata. Evidentemente habría distribución en materia de igualdad, por tanto eso no sería un problema, que le corresponda, y a lo mejor puede quedarse en cierta reserva para las dirigencias el tema de los plurinominales, eso se puede discutir. Lo que creo es que la apertura pasaría, o el nuevo vínculo pasa, porque nos hacemos elecciones más o menos caras, más o menos, no lo que dicen, más o menos caras, para elecciones constitucionales, pero la vida interior de los partidos, los propios partidos se han encargado de que no quede huella en la Constitución, que no quede huella que no y que no, como diría la canción, de que nadie va a molestarlos, ¿no? En su vida interior. Bueno, creo que el tema del mantenimiento de los propios partidos nos lleva a otra condición, y sí creo que cambiaría, y está cambiando. Miren ustedes, por ejemplo, un partido que tiene 85 años, como es el Partido Socialista Obrero Español, recientemente, frente a la emergencia de grupos políticos distintos, tomó decisiones de ir a elecciones de su militancia o abiertas y terminar con los mecanismos que históricamente había empleado. En muchos lugares del mundo los partidos están replanteando esto. Pero en nuestro sistema, por sí mismos, dadas nuestras condiciones democráticas, ir a una elección abierta, que ustedes la han intentado y el Partido Acción Nacional la ha intentado en otros momentos, pues trae las consecuencias que ya sabemos que trae. Por eso tiene que ser la autoridad electoral la que organice. Cuando digo obligatorias es todo aquel que quiera llegar a la boleta tendrá que haber ido a primarias, aquel y aquella, organizadas por el INE, no por el partido político, con las garantías que el INE puede ofrecer para que haya una elección, el INE y los organismos locales, si se quiere discutir en términos de presidentes municipales, etcétera, simultáneas. No es un día la de un partido y otro día la de otro partido, es simultaneidad al mismo tiempo. Ya explicaba yo, si quieren mayores detalles, está el modelo argentino como tal, y que sean obligatorias. No es si los partidos políticos quieren o no quieren el procedimiento. ¿Qué nos trae esto? Por cierto, nos traería ahí del mes de abril un nuevo escenario electoral nacional, a propósito de las encuestas y esas cosas que pasan luego, ¿no? De realmente, y habría muchos dilemas que resolver, coaliciones antes o después de primarias. Y recambia el escenario político del país, pero entre otras cosas le estamos dando derecho a la gente. Por eso hablo de otro término de relación con las personas, devolviéndoles parte de lo que las personas hacen cuando sostienen a los partidos políticos, ¿no? Es decir,
buscando esa narrativa de que los partidos son lo peor y que todos son iguales y esa tiene décadas instalada. Hoy se agobian mucho algunos que se pasaron años diciendo esto en el espacio público, ¿no? En algunos medios de comunicación ahora les genera escándalo, pues ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, sí quisiera decirles eso, me parece que es parte de lo que creo que nos hace falta como democracia poner en escena. Con esto trato de un poco responder más de una pregunta de las que me formularon en relación al particular. Yo tendría muchas cosas que decir sobre el tema. No lo digo, no se trata de que debatamos entre nosotros los que estamos sin platicar con ustedes. Yo tengo una posición, yo firmaría sin ningún problema el órgano nacional electoral sin OPLES, mañana. No tendría mucho problema. No, para mí esa no es una amenaza, ni lo ha sido nunca. Soy promotor, lo he dicho públicamente, lo he escrito, estoy a favor de este tema. Y claro que lo que sí comparto es la idea federalista, cuando ejerzamos el federalismo en México. O sea, vamos a discutirlo, yo propongo una discusión en serio seria del federalismo, poco en el sentido que está proponiendo. Entre otras cosas, revísense el 76, ¿no? O sea, aquí los impuestos los cobra la federación por un convenio hecho con López Portillo, ¿eh? Eso es lo que sostiene el sistema de recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, y revisen el 76 constitucional, que ahí empezamos una discusión enorme. Claro que el centro, y no solo el centro, sino el presidente, domina las decisiones, porque lo que estamos viviendo no es, y con esto trato de cerrar, no es solamente centralismo, ni es secuestro. Esto es demolición. Secuestrados están los órganos, por quien estuvo en el poder, por el PRI, por otros momentos. Lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es secuestro, es demolición. El silencio de esta institución frente a los acontecimientos recientes lo que expresa es, no queremos secuestrar instituciones. Eso lo hacían los partidos, el PRIAN, el PRD-PRIAN, lo que quieran. Esto es, en algunos casos, demoler. Pedirle al INE el padrón, no más los biométricos, como dicen, ¿no? Pues eso es demolición, eso no es solo secuestro, ¿eh? Ya sé que ya se retractaron, que bueno, hasta la próxima, entiendo, espero que ya formalmente también se hayan redactado, ya nos digan, porque formalmente lo pidieron, pues ahora que formalmente se retracten. Creo que ahí está parte del núcleo. La democracia no nos va a dar, y con eso el tema de moral, la democracia no nos crea buenos gobiernos, como bien se dice aquí. La democracia lo que nos debe permitir, la democracia que tenemos que defender sin ninguna duda, son los instrumentos que nos permitan echar a los gobernantes del poder. La democracia no trae buenos gobiernos, ¿eh? Puede haber un proceso democrático y traer un gobierno pésimo. Y en México tenemos algunas pruebas de eso. No es igual democracia a buen gobierno, claro que no, ni a gobernanza. Es un asunto que tenemos que construir. Y en esa lógica, a mí me preocupa mucho el tema de pasar por alto, tanto como se pasa por alto todos los días, o jugarlo solo en el territorio de la propaganda. A mí me preocupa mucho la expresión y esta posición, sin duda vinculada a la Iglesia y del Estado laico, que este gobierno ha empezado a modificar en sus prácticas cotidianas. No solo en las simbólicas, sino en las prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la ausencia de revisión del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, donde se establecieron facultades nuevas para la dirección vinculada a asociaciones religiosas, que está ahí, por citar solamente un ejemplo. Y como proyecto político, lo que me preocupa muchísimo es esta negación del pluralismo sobre la base de una superioridad moral. Ojo, esa frase del presidente actual de la República es una frase de 2006, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Antes era candidato de ustedes. Y era una preocupante frase que decía: la derecha no podrá, es decir, la victoria moral de la derecha es imposible, una cosa de este tipo. De entonces viene. Esta única mirada de la realidad, esta ausencia de pluralismo,
esta persecución del pluralismo como oportunidad pública me preocupa mucho, y me preocupa mucho más que solo se coloque en el territorio de la polarización. Tenemos que buscar trascender. Yo, y con esto concluyo, creo que en el partido mayoritario hay voces y personas que están preocupadas y que quieren actuar no en términos solamente de una voz única, de un pensamiento único, de una moral única. Y creo que lo que vamos a vivir en los próximos meses, particularmente con el tema de los consejeros y consejeras del INE, perdónenme, va a ser una lucha que ojalá se sitúe entre quienes están a favor de la defensa democrática del país y de su desarrollo democrático, y quienes están por defender prácticas que son ya intolerables, o incluso ir por peores prácticas que las que vivimos en el pasado, por un ejercicio ya de demolición absoluta. Creo que esa debiera ser el territorio de la disputa, y no jugar al territorio de la 4T todo lo hace mal, o la 4T diciendo que toda la oposición es moralmente mala, etcétera, ¿no? Ojalá se puedan proponer otros territorios del diálogo. Solo con grandes estadistas se pudo constituir en su momento acuerdos parlamentarios importantes para crear los organismos electorales que hoy tenemos. Gracias por su atención y buenas tardes. Muchas gracias al doctor Alfredo Figueroa. Tiene la palabra para responder el doctor Guillermo Sejudo, del CIDE. Gracias, doctor. Muchas gracias. Para ser breve, voy a hacer una referencia que me va a permitir introducir mi respuesta a las tres preguntas, y es: no hay un diseño ideal de federalismo, no hay un manual de cómo debería ser el federalismo. Hay tantos federalismos como países federales hay. A mí hay sistemas federales que me gustan porque el diseño federal alemán corresponde con la historia y las características del sistema político alemán, es decir, no en abstracto. Yo no me atrevería a decir copiemos absolutamente todo. Creo que, por ejemplo, el federalismo mexicano tiene que hacerse cargo de 2 o 3 características que son cruciales. Somos mucho más desigual entre los estados más ricos y los estados más pobres que la mayor parte de los... esa es una... simétricos, diferenciadas, como ocurre, por ejemplo, en Canadá. Dicho esto, creo que la alusión que se hace a las ciudades es un punto importantísimo. Dada que la mayor parte de las personas ya vivimos en ciudades y que las ciudades son quienes nos proveen los servicios públicos y las condiciones de vida donde nos desarrollamos cotidianamente, es claro que las demarcaciones usuales, que las definidas en la Constitución, por ejemplo, los municipios, no alcanzan para tomar decisiones. Y ahí hay evidentemente muchas soluciones, que yo no pensaría como una en abstracto, pero sí como una paleta de opciones de la cual escoger. Una es esa, la que usted mencionaba, imaginarlas como una entidad aparte, un federalismo de ciudades y estados. Otro es imaginar una instancia intermedia de gobierno para permitir que en ciertos sectores, en ciertas áreas de política pública, hay espacios de gobernanza que reflejen eso, los problemas que no se detienen entre las jurisdicciones. O algo que quizás sería lo más simple, pero que no ha logrado ocurrir hasta ahora, que es fortalecer y facilitar los mecanismos de coordinación intermunicipal. Los instrumentos que tenemos ahora, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, ni siquiera con el dinero hemos logrado que las ciudades se pongan de acuerdo. Las ciudades firman convenios y al final se reparten el dinero y cada quien lo gasta por separado en lo que quiere. No funciona como un instrumento efectivo para lograr eso. Y eso creo que tiene que ver con que tenemos que discutir al federalismo fuera de la coyuntura. Alfredo Figueroa decía con razón, no podemos esperar a que el federalismo se arregle para tomar decisiones sobre áreas de política pública.
pero llevamos 25 años esperando que el federalismo, viendo que no se arregla y que está ausente de la discusión pública, legislativa, política. Y entonces terminamos cotidianamente teniendo que parchar esos problemas. Y cierro con el tema de seguridad. Otra vez, no hay un modelo ideal de distribución de competencias entre los tres. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera el mejor modelo de distribución de competencias de seguridad serviría a menos que atendamos las deficiencias estructurales del federalismo. Para seguir con la analogía de Cosío, aunque le pusiéramos una nueva llanta perfecta al chasis chueco, no va a funcionar. ¿Qué pasa con nuestro modelo de seguridad? No es solo la política de seguridad, sino las burocracias estatales que terminan minando la efectividad de cualquier política de seguridad. Cuando tus policías se reinventan ya no cada 6 años en los estados, sino cada cambio de secretario de seguridad pública que cambian cada 2 o 3 años. Cuando las policías y los cuerpos de seguridad estatales se saben no vigilados ni controlados por las legislaturas estatales. Entonces no es que necesitemos encontrar la bala de plata en materia de seguridad, necesitamos sí encontrar buenas formas de resolver los problemas públicos en cada área, pero además establecer los mecanismos del régimen federal para que esas piezas bien diseñadas tengan posibilidad de funcionar. Muchas gracias a Guillermo Sejudo. Preguntaría al doctor Luis Eduardo Medina Torres si tiene algunas respuestas. Gracias. Miren, en esto intentaré ser bastante puntual a partir de la pregunta de la coordinadora. En otras convocatorias y en otros procedimientos normalmente se pedían que incluso las postulaciones de los comités de selección vinieran por las universidades, por los organismos de asociaciones civiles y por todos otros espacios que no necesariamente estuvieran relacionados con los partidos políticos. Incluso cuando lo hizo la Comisión de Gobernación existía ese mecanismo. Y en los casos de lo que tiene que ver con magistradas del Tribunal Electoral, la Corte como comité de selección también está esperando en varias ocasiones sobre un proceso para señalar no solo postulaciones, sino justo lo contrario, incompatibilidades y conflictos de intereses. Y a mí me parece que ese debería ser como el punto nodal, que se volviera público esta posibilidad de eventuales conflictos, porque, hombre, lo que hemos visto es que muchos de estos procesos selectivos están cruzados en buena medida por ámbitos de carácter familiar. Por eso diría yo, habría que abrirlo a partir de postulaciones universidades. Aquí en esta mesa estamos integrantes de 3 instituciones educativas diferentes, el CIDE, la UNAM y la UAM, que en buena medida podrían caminar y aportar en esta historia elementos, circunstancias. No estoy intentando comprometer a nadie, solo señalar que las universidades han sido mecanismos de postulación de respaldo, y esto me lleva un poco a estas 2 preguntas que pareciera que no guardan relación entre la parte religiosa y lo de la democratización. Hombre, las universidades han sido mecanismos de defensa del Estado laico y de todo el proceso de democratización del país. Lo que va a suceder, y eso hay que tenerlo claro, es que en buena medida lo que existe es un ambiente social como adverso, que no quererse entrometer ni comprometer por lo que pueda significar en términos políticos. Miren, en vacaciones un tesista me regaló una novela que ahora se volvió famosa, que es la historia de Negri, que era el vendedor de silencios. La historia comienza diciendo que se vuelve importante ahora, incluso por esto que sean de los biométricos. Él más bien cobraba por lo que no decía, no por lo que decía. Y ahí es donde nos encontramos en este mal ambiente social. Las personas hoy prefieren no decir, por lo que esto significa de temor y de un mecanismo de cierto rechazo. Ahí es donde creo que tendríamos que estar cifrando buena parte de estas posibles medidas. Gracias. Muchas gracias. Le cedo el micrófono, por favor, a Ciro Murayama para que concluya la sesión de respuestas. Gracias, doctor. Gracias, diputada Almaguer. Creo que el señalamiento del momento que hacía el diputado Fernando es muy claro. Estamos en una situación de alerta, porque paradójicamente quien con frecuencia minusvalora los avances de nuestro sistema electoral pareciera que entiende a la democracia solo como el triunfo electoral y no como ejercicio de gobierno acotado,
como poder, división de poderes, existencia de órganos autónomos. Es decir, persiste la idea de una democracia plebiscitaria en donde a partir del triunfo de 2018 todo el demás andamiaje democrático, que insisto es poder acotado, sale sobrando. Por eso es muy importante rescatar pues la esencia, que es la posibilidad de que el pluralismo se reproduzca, se exprese y se represente. Por eso yo creo que el énfasis y la alerta, la urgencia está en permitir elecciones libres para que ese pluralismo se exprese, se represente.